bien, abra su Biblia por favor al Evangelio según Mateo capítulo 24. Evangelio según Mateo capítulo 24. Cuando tenga esa porción de la Escritura en su Biblia, en su teléfono, en su iPad, en el dispositivo que traiga para estudiar la palabra, por favor diga amén y oramos todos juntos. Inclinemos nuestros rostros. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que ya has hecho en este lugar, en nosotros. Ahora te pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestras mentes y corazones por el medio del estudio de tu palabra. Sigue abriendo nuestra mente para entender algunas de estas cosas que son difíciles de entender y poner en su lugar. Pero más que ello, sigue abriendo nuestro corazón para recibirlas, Señor, con gozo, cuando se deba recibir con gozo. Preocupación, si es que eso es lo que debemos estar sintiendo. Reprensión, si eso es lo que tu palabra tiene para nosotros hoy. Pero más que todo con agradecimiento, porque sea lo que sea y pase lo que pase, todavía estamos aquí y todavía hay oportunidad de volvernos a ti si no lo hemos hecho. Así es que pedimos por cada persona que nos pudiera estar viendo o escuchando ahorita, que todavía no ha dado ese paso, Señor, de someterse a ti, de creer en ti, de poner su fe y esperanza en ti, para que hoy por el poder del Espíritu, Señor, al escuchar tu palabra predicada, pueda nacer en ellos esa fe. Sabemos, Señor, que somos salvos por fe y que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así es que, Señor, pedimos que eso sea una realidad en este lugar y en donde quiera que se nos vea, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, pues yo no sé ustedes, pero para mí el capítulo 24 de Mateo ha sido algo retador como estudio y para presentarlo delante de ustedes. Porque habla de muchos eventos y cosas que van a suceder en los últimos tiempos, que de hecho ya están sucediendo en los últimos tiempos. Pero habla de diferentes porciones de este mismo capítulo, habla de diferentes grupos de personas, habla de diferentes eventos que van a suceder. Algunos podemos seguir bien la línea de tiempo de ellos, los otros están brincando de un lado para otro. Y está en nosotros pedir al Señor que por el poder de su Espíritu nos dé discernimiento para saber cuándo está hablando de qué y a quién. Porque a menudo si leemos el capítulo 24 y lo leemos todo seguido, hay ciertas cosas que parecen contradecirse, hay ciertas cosas que parecen ser para la iglesia, hay ciertas cosas, es más, la mayoría de las personas piensan que todo es para la iglesia y no todo lo que se habla en el capítulo 24 es para la iglesia. Algunas cosas, como vamos a ver hoy, son estrictamente para los judíos, ellos son los que lo van a entender, o lo que los están entendiendo, y otras son para la iglesia. Pero sea lo que sea, seamos del grupo que seamos, una de las cosas que podemos determinar de estudiar el capítulo 24 de Mateo, es que tanto el rapto de la iglesia, como la segunda venida del Señor Jesucristo, que son dos eventos por separado, si nos han estado siguiendo, lo hemos podido ver, van a llegar de repente. Nadie sabe cuándo va a ser, nadie sabe, se nos dice cómo va a ser, pero nadie sabe y vamos a recordar hoy, vamos a ser recordados que nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe ni el día ni la hora de que Jesús va a volver a la tierra físicamente, a poner sus pies sobre la tierra. Y nadie sabe el día y la hora en el que Él va a arrebatar a su iglesia. ¿Alguien tiene esa información? Por favor, dígame, para estar preparado. ¿Verdad? Entonces, el llamado del capítulo 24 no es a que tengamos todas estas cosas entendidas y descifradas en nuestra mente y nuestro corazón. El llamado del capítulo 24 de Mateo es para que estemos listos para cuando suceda. Hay dos grupos de personas, los que están esperando el rapto de la iglesia. ¿Cuántos aquí estamos esperando el rapto de la iglesia? Ok. Hay otro grupo de personas que lo que están esperando es el regreso de Jesús a la tierra. ¿Cuántos estamos esperando el regreso de Jesús a la tierra? Ok, entonces hay quienes están esperando el regreso de Jesús a la tierra. Pero debemos de hacer la distinción. Y cuando Jesús regrese a la tierra, ¿saben qué va a suceder? Nomás que no le digan a nadie. Aquellos que fueron raptados por Él para llevárselos al cielo, van a volver con Él a la misma vez aquí a la tierra. Y vamos a vivir y reinar con Él durante 1000 años. Pero eso es otro estudio. Pero entonces, está el grupo de gente que está esperando el rapto. Yo soy uno de ellos, que creo que en cualquier momento el Señor puede raptarnos, llevarnos a su reino celestial. Pero hay el grupo de personas que está esperando el regreso de Jesús. Y la razón por la que yo estoy esperando el rapto es porque si nos va a raptar antes de su regreso físico,
es porque nos va a evitar que aquellos que hemos puesto nuestra esperanza en Él, pasemos por la gran tribulación, que es el derramamiento de la ira de Dios sobre los incrédulos. Entonces, como creyentes no estamos llamados a juicio, no estamos llamados a ira, estamos llamados a salvación. Por lo tanto, creemos con todo nuestro corazón que el Señor nos va a raptar antes de que todo eso suceda. Y les hablo de la gran tribulación porque el versículo donde vamos a comenzar hoy nos está presentando las cosas que van a pasar después de esa gran tribulación. Así es que ahí en Mateo 24, la semana pasada vimos hasta el versículo 28, pero quiero leer los versículos 25 al 28 para que volvamos a agarrar el hilo de lo que está pasando. Está hablando de la tribulación en los versículos anteriores como nunca ha habido ni habrá en la tierra. Y en el versículo 25 les dice a sus discípulos, ya los he prevenido de todo. Entonces, si el Señor les está diciendo, ya los he prevenido de todo, quiere decir que ya no hay nada más que decir acerca del asunto. ¿Están de acuerdo? Ya lo que Él dejó dicho en las Escrituras es todo lo que tiene que decir acerca de ese asunto, y cae en nosotros la responsabilidad de estudiar todo lo que dijo para nosotros tener una visión clara de la voluntad de Dios. Noten lo que les dice en el versículo 26, así que si les dicen, miren, está en el desierto, hablando del Cristo, hablando de aquellos que pudieran decir que ya regresó, y hay quienes dicen que ya regresó, ¿sí? Nadie lo vio, pero hay quienes dicen que ya regresó, ¿sí? Si les dicen, miren, está en el desierto, no vayan, o si les dicen, miren, está en los aposentos, no lo crean, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente, porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Y vimos lo que eso quiere decir. Hoy, comenzando desde el versículo 29 de Mateo 24, vamos a ver lo que es o lo que va a suceder antes de la venida del Hijo del Hombre. Ahora sí, esta es la venida del Señor Jesucristo a la tierra una vez más. Noten lo que dice ahí, comienza con la palabra inmediatamente después de la aflicción de aquellos días. Dice la primera oración del versículo. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, la aflicción de aquellos días, lo vemos en contexto, está hablando de la gran tribulación. Y si está hablando aquí que es inmediatamente después, quiere decir que esto es lo que va a pasar inmediatamente después del comienzo de aquella gran tribulación, de lo que va a estar pasando durante la gran tribulación y hasta el final de la gran tribulación. Tenemos que tener muy presente eso, porque si decimos inmediatamente después de aquellos días, si no especificamos, que aquellos días implican el comienzo, lo que está pasando y lo que va a pasar durante la gran tribulación, lo pasamos así de volada y no nos ponemos a pensar en todo lo demás. Entonces, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, de que comience y de lo que va a pasar durante los próximos 7 años, etcétera, etcétera, noten lo que sigue diciendo ese versículo. El sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces noten que nos habla acerca de que todo este tiempo va a estar marcado por grandes disturbios cósmicos. Ahora lo leemos así y nos parece bien rápido, ¿no es cierto? La luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Y nosotros tenemos la tendencia a ponerlo todo en el mismo tiempo en el que lo leemos. ¿Cuánto tiempo nos tomó leer eso? ¿Unos 30 segundos? Y de repente nos pensamos que todo eso va a suceder. Aunque todo va a suceder bien rápido, eso no quiere decir que no vaya a haber tiempo entre un suceso y otro. Acuérdense, la gran tribulación va a durar un total de 7 años. En esos 7 años van a estar pasando un montón de cosas, se abren los sellos, se habla de las trompetas, se habla de las copas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que están pasando. Y porque algunos de nosotros somos muy rápidos para leer, lo leemos todo y pensamos que todo va a ser así de rápido como lo leímos. Y no, tenemos que detenernos, tenemos que pensar. ¿Qué es cada sello? ¿Qué significa cada trompeta? ¿Qué significa cada vaso, copa derramada, etcétera, etcétera? ¿Y cuánto tiempo se pudiera tardar? Es importante que entendamos esto. Pero no solamente que lo entendamos, sino que también ya de antemano el Señor, a través de los profetas que nos ha dado y que algunos los tenemos aquí en la Biblia, claramente escrito por ellos,
nos advirtió y le advirtió al pueblo de Israel desde mucho tiempo atrás que estas cosas se iban a dar. Por ejemplo, noten en Isaías capítulo 13, en Isaías capítulo 13, los versículos 9 al 13, dice: viene ya el terrible día del Señor, día de ardiente ira e indignación, que hará que de la tierra un páramo, que quiere decir desierto, y que raerá de ella a los pecadores. Deténganse, no la pusieron, yo creí que la habían puesto, disculpen. A ver, ¿sí la encontraste? Isaías 13. Oh, ya está, ok. Entonces, otra vez vamos a leer. Viene ya el terrible día del Señor, día de ardiente ira e indignación, que hará de la tierra un páramo y que raerá de ella a los pecadores. Nunca ha sucedido nada como esto. Esto va a suceder durante la gran tribulación. Esto va a suceder en el tiempo de la gran tribulación y a través de todos los 7 años hasta que termine con todos los pecadores. Versículo 10. Ese día las estrellas y los luceros de los cielos no darán su luz. El sol se oscurecerá al amanecer y la luna no dará su resplandor. Yo castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Acabaré con la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré que los hombres sean más escasos que el fino oro de Ofir. Por la indignación del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira, haré que se estremezcan los cielos y que la tierra se mueva de su lugar. Imagínense estos eventos cataclísmicos que van a suceder. Sí, imagínense todo lo que va a tener que pasar la tierra y los que estén en la tierra durante ese tiempo. Por eso es tan importante, ¿sí?, que estemos preparados para cuando el Señor venga por su iglesia en el día del arrebatamiento. Porque yo no sé ustedes, pero yo no quiero experimentar ninguna de estas cosas. Y si yo sé que poner mi fe en Jesucristo me va a ayudar a escapar todos estos eventos, yo pongo mi fe en Jesucristo ya. Le doy gracias a Dios que Él fue tan paciente conmigo como para esperar a que yo creyera en Él y pusiera atención a todas estas cosas. Y le pido que sea así de paciente con mis familiares y con mis amigos que todavía no han doblado la rodilla delante de Él. Desde luego que mi corazón de creyente quiere que el rapto se lleve a cabo ahorita. Ya no quiero seguir sobre esta tierra. Soy yo, es mi deseo, ¿verdad? Ustedes pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran, pero para mí yo quiero que sea allá. Pero, de nuevo, ¿sí?, hay quienes no ven estas cosas, las oyen y son interesantes y necesito saber más, necesito entender más antes de tomar una decisión. Y dicen, como muchos incrédulos dicen, pues tanto tiempo tiene de que va a venir y que va a volver y que va a hacer esto y que va a pasar aquello y todavía no ver. Lo que pasa es que todo esto es un mito. En el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, se nos dice en Apocalipsis 6, versículos 12 al 17, Juan escribiendo aquí: yo vi cuando el Cordero abrió el 6º sello. ¿Se acuerdan de los sellos? Y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como con un vestido de luto y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como caen los higos cuando un fuerte viento sacude la higuera. Versículo 14. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar. Todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes. Lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes, los ricos, los capitanes y los poderosos, lo mismo los esclavos que los libres. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono. Escóndanos de la ira del Cordero. El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Entonces en aquel tiempo van a querer esconderse, y no solamente van a querer esconderse, sino que van a querer que las piedras caigan sobre ellos para no tener que seguir sufriendo los eventos que van a estar cayendo sobre la tierra, pero no van a poder. No van a poder. Es el tiempo de Dios, es la ira de Dios. Y la ira de Dios tarde o temprano va a caer sobre este mundo. Y por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta de estas cosas, para que podamos estar preparados, para que podamos estar listos.
Dios no nos está dando estas palabras ni nos está escribiendo estas cosas a través de su palabra, inspirando a los escritores por medio de su espíritu para que nos dé miedo. ¿Saben qué? Porque el miedo no va a transformar el corazón de nadie. Dios nos está mostrando estas cosas y nos está diciendo que ha detenido este día hasta ahorita porque no quiere que nadie perezca. Está dando oportunidad a que todo el mundo se arrepienta. Está dando oportunidad a que todo el mundo se acerque a Él. Sí, a menudo los cristianos hablamos nada más de todo lo malo que va a pasar y de lo feo que va a ser y de lo horrendo que sería caer en las manos del Dios vivo. Y es cierto. Pero lo que tenemos que agregar también es que por su misericordia, por su bondad, todavía no ha dejado que esto suceda porque está esperando que la humanidad recapacite. Está esperando que nuestros familiares recapaciten, está esperando que nuestras amistades recapaciten, está esperando que el mundo recapacite y no se espere a que esto suceda. ¿Sí? Y nosotros como cristianos debemos primero estar agradecidos con Dios que nos ha dado la habilidad para creer y que estamos preparados y que diariamente volteamos nuestra mirada hacia el cielo de donde va a venir nuestra redención y estamos esperando que seamos arrebatados en cualquier rato. Y eso nos debe de llenar de esperanza y de gozo. Noten lo que dice en el versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Primero, quiero que hablemos de la señal del Hijo del Hombre. Que cuando alguien vea estas cosas como estas, la señal del Hijo del Hombre, a menudo se piensa, y miré en algunos comentarios que muchos pensaban que cuando el Señor fuera a venir va a aparecer algún símbolo en el cielo. Va a aparecer una cruz dibujada con nubes quizás. Va a aparecer un rayo. Va a aparecer alguna señal que nos diga que Jesús viene en las nubes. Pero en realidad, la señal del Hijo del Hombre no es ninguna de esas cosas, sino que es una referencia a Cristo mismo apareciendo en el cielo. Esa es la señal. Todo el mundo lo va a ver. ¿Cómo? Yo no sé. A lo mejor el Señor de repente va a hacer que la tierra se haga plana. La va a abrir como cáscara de naranja. ¿Sí? Y todo el mundo va a poder estar encima y va a poder ver al Señor bajar del cielo a la misma vez. No sé. A lo mejor va a usar el internet. ¿Ok? Y con cámaras en satélites va a transmitir la venida de su Hijo de regreso a la tierra a todo mundo para que todo el mundo lo vea. No sé, pero cuando se habla de una señal, no está hablando de una señal en particular, de lo que está hablando es Cristo mismo apareciendo en el cielo. ¿Sí? Y todos los que estén aquí en ese tiempo lo van a ver. Nosotros lo vamos a ver, pero de espaldas. Porque como ya les dije, los que somos creyentes vamos a descender con Él de nuevo a la tierra y vamos a llegar a la tierra con Él para reinar con Él durante 1000 años de nuevo. Más adelante hablaremos de eso. Entonces, la señal es el Hijo del Hombre, Cristo mismo apareciendo en el cielo. Acuérdense de lo que les dijeron los ángeles a sus discípulos, a sus apóstoles ya, cuando Él estaba ascendiendo al cielo. En Hechos capítulo 1, los versículos 10 y 11, dice, mientras miraban al cielo y veían cómo Él se alejaba, 2 varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿este qué? Mismo Jesús, que ustedes han visto irse al cielo, vendrá como de la misma manera que lo vieron desaparecer. ¿Cómo lo vieron desaparecer? De repente empezó a elevarse, ¿sí? De repente se levantó en una nube y se quedaron viéndolo hasta que desapareció en el cielo. Y los ángeles le están diciendo, de esa misma manera va a regresar. Entonces, si los ángeles le están diciendo a ellos, e inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? El escritor de los Hechos nos está diciendo que de esa misma manera va a volver. Entonces, ¿qué tenemos que esperar nosotros? ¿Alguna señal? ¿Algún signo en el cielo? ¿Un avión de esos de propulsión a chorro escribiendo algo en el cielo? ¿Las nubes haciendo alguna señal o algo? No, lo que van a tener que esperar los que estén aquí para recibirlo es ver claramente al Hijo del Hombre descendiendo en el cielo, descendiendo sobre una nube desde el cielo, ¿sí?
Eso es lo que quiere decir. A menudo nos colgamos, se dice a veces, en los simbolismos y en los símbolos y en lo que esto pudiera querer decir y en lo que aquello pudiera querer decir, cuando la palabra de Dios es muy clara en lo que está diciendo. Entonces no tenemos que clavarnos tanto en simbolismos y todas esas cosas cuando la palabra de Dios no nos da permiso para hacerlo, porque lo está haciendo y hablando muy claramente. Hombres galileos, ¿lo ven cómo subió? Pues así mismo va a bajar. Así mismo va a descender también. Entonces estén pendientes de ello. Está muy clara la señal, está muy claro lo que se nos está diciendo. Así va a suceder, porque si el Señor dice que así va a suceder, así va a suceder, amén. Porque todo lo que la palabra nos ha dicho que iba a suceder y ha sucedido, sucedió exactamente como la palabra dice que iba a suceder, amén. Entonces, si es confiable en una cosa, debe ser confiable en todo. Es como un mapa que nos dan para llegar del punto A al punto B. Y vamos a decir hasta el punto C, ¿ok? 3 puntos. Vamos a llegar del punto A al punto C. ¿Sí? Y el mapa nos va indicando en dónde debemos dar vuelta, a la derecha, a la izquierda, en qué carretera, etcétera, etcétera. Y mientras vamos en nuestro viaje, llegamos al punto B y hasta el punto B, todo lo que el mapa nos ha dicho que va a suceder, las vueltas, las carreteras, los lugares, etcétera, han sido exactamente como el mapa dice. Vamos a poner nuestra fe en que lo que el mapa dice para llegar del punto B al punto C es cierto. Claro que sí, porque hasta ahorita no nos ha defraudado. Entonces, si hasta ahorita la palabra de Dios no nos ha defraudado, si hasta ahorita la palabra de Dios, todo lo que hemos visto en ella, que nos ha dicho que iba a suceder, sucedió tal y como dice, entonces tenemos que creer que lo que falta por suceder va a suceder como tal y como dice, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de andarle buscando y de que el símbolo esto quiere decir esto y esto quiere decir aquello y etcétera, etcétera. Simplemente en donde la palabra nos dice claramente lo que está diciendo, no hay que buscarle más. Ahora, aquí menciona las tribus de la tierra, pero por el contexto de nuevo, probablemente se refiere a todas las tribus de Israel. Porque en el contexto de lo que estamos leyendo aquí, todo lo que se nos habla, todo lo que se nos dice, tiene que ver con el arrepentimiento nacional de Israel. Todo lo que se nos habla aquí tiene que ver con una actitud de Israel al ver aquel a quien crucificaron, con una actitud de dolor, con una actitud de arrepentimiento, con una actitud de volverse a Él. Entonces hay mucha gente que cree, que dice, que predica, que enseña que Dios ya terminó de lidiar con Israel, que Israel ya no significa nada para Dios, que la iglesia es el nuevo Israel y nosotros de alguna manera hemos venido a tomar el lugar de Israel. Déjenme decirle, eso viene de lo más profundo del infierno. Dios no ha terminado con su pueblo Israel todavía. Y no va a detenerse hasta que todas las promesas que le ha hecho a Israel a través de las Escrituras se cumplan. Y de nuevo, en el contexto que tenemos aquí, ¿sí? Y por lo que describe, la mención de las tribus de la tierra se está refiriendo a las tribus de Israel, ¿sí? Porque, de nuevo, noten lo que dice el versículo 30, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra que lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. La palabra clave ahí es lamentarán, ¿sí? Porque cuando el pueblo de Israel vea a Jesucristo, su Mesías, que rechazaron en su primera venida, van a llorar al darse cuenta que por culpa de ellos fue traspasado. Sí, ahora fue por todos nosotros, pero ellos lo vieron de primera mano. Ellos gritaron, crucifícale. Ellos le dieron la espalda. Ellos no creyeron en todo lo que Él dijo acerca de sí mismo. Y ahí es donde está la diferencia de creer en y creerle a. ¿Sí? Es la diferencia de creer en y creerle a. Porque creer en Dios es fácil. Creer en Dios es fácil. Solamente el que no quiere creer porque es bien terco y bien necio, no cree. Pero creer en Dios es fácil. Santiago nos dice, y se los digo seguido, que ¿qué? Que los demonios también creen y tiemblan. Entonces creer en Dios es fácil. Lo que es más difícil es creerle a Dios.
Y si le creemos a Dios todo lo que nos está diciendo aquí acerca de los últimos tiempos, ya sea antes del rapto o antes de la tribulación, si le creemos, vamos a tomar medidas en el asunto, ¿no es cierto? Ayer fuimos a una conferencia, algunos hermanos y yo, a Calvary Vista. Y en el GPS, gloria a Dios por el GPS, ¿no es cierto? Gloria a Dios por el GPS. En el GPS se nos decía que el Freeway 78 es, ¿verdad? Estaba cerrado a cierta altura, ¿sí? College Avenue, no sé qué. Bueno, pues, ¿qué hace uno si va a tomar ese freeway y el GPS le dice que cierta parte del freeway está cerrado? ¿Qué hace uno? Si es inteligente, si es sabio, va a buscar una manera alterna para llegar, ¿no es cierto? Porque se nos está advirtiendo que vamos a tener problemas. Les digo una cosa, pero no le digan a nadie. A mí mi GPS me dice cuando la policía está esperando ahí para agarrarlo a uno yendo a alta velocidad, dice speed trap ahead. ¿Y qué hago yo? Levanto el pie, ¿verdad? Porque lo tengo medio pesado, ¿verdad? Mis hermanos, el GPS de Dios nos está diciendo, hey, hay problemas enfrente, hey, esto está por llegar, hey, va a llegar el momento en el que esto ya... ¿Y saben qué debemos hacer? Lo mismo que hacemos cuando el GPS nos dice que hay speed trap enfrente, ¿verdad? Quitarle la pata al acelerador y hacer lo que debemos hacer. ¿Sí? Entonces, todo esto que se nos dice está hablando acerca de Israel. ¿Por qué? De nuevo, la palabra clave aquí es se lamentarán. Noten lo que el profeta Zacarías dice en Zacarías capítulo 12 y el versículo 10. Zacarías 12, versículo 10. Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, está hablando de los judíos, derramaré un espíritu de buena voluntad y de oración. Noten, y volverán los ojos a mí y llorarán por el hombre a quien ¿qué? Traspasaron como se llora y se guarda luto por el hijo primero y único. ¿Cuál fue el hombre al que traspasaron? Jesús. Jesús. ¿Sí? Permitieron que los romanos le clavaran las manos y los pies a un madero. Permitieron que su frente fuera horadada por las espinas de la corona de espinas. Clamaron, ¿ok? Para que y no digo que clamaron específicamente para que le pusieran la lanza en el costado, pero al dejarlo que pasara por lo que pasara, ellos estaban aprobando de todo lo que estaba sucediendo con Jesús. Y es muy cierto ese dicho que dice que el que calla, otorga. Si estamos viendo que algo está sucediendo y no decimos nada en contra de ello, ¿saben qué? Estamos participando de eso que está pasando, porque nos estamos quedando callados. Sí, yo sé que no debo hablar de mi mamá, pero mi mamá tiene un dicho. Tanto peca el que mata la vaca como el que... Qué sabios son ustedes, qué bárbaro. Son igual de sabios que mi madre. Gracias, mamá, por enseñarme tantas cosas. Y tú pensabas que no estaba oyendo, sí estaba oyendo. Pero no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad? Entonces claramente se está hablando de Israel aquí, ¿sí? De nuevo, en el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el versículo 7, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, miren, ya viene ¿en dónde? Y todos lo verán, aun los que y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, en el contexto inmediato está hablando de Israel. Israel lo va a ver, Israel lo va a reconocer, Israel lo va a ver como el que traspasaron. Y en el pasaje de Apocalipsis, donde habla de los 144,000, ¿todos se acuerdan de los 144,000? Se cree que esos 144,000, 12,000 de cada tribu, van a ser un grupo de evangelistas judíos que van a ser desatados sobre la tierra para que vuelvan a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Okay? Entonces, ¿hasta dónde llega la gracia de Dios?
¿Hasta dónde llega su amor y su misericordia? ¿Hasta dónde llega su esfuerzo por salvar a toda la tierra, aún los que no quieren ser salvados? Y hay muchos que no quieren ser salvados, y hay muchos que no creen que necesitan salvación, y hay muchos que creen que pueden alcanzar la salvación por sí mismos, o por cosas que ellos pueden hacer, o por cosas que ellos saben, por su conocimiento, lo que sea. Y no hay ninguna otra forma de alcanzar salvación de todo lo que estamos viendo que no sea en el nombre de Jesús. Porque el que invoque el nombre de Jesús, ¿qué? Será salvo. Pero el que lo rechace también va a ser rechazado. Y lo tenemos que reconocer como lo que es. De nuevo, tenemos que creerle que Él no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios. Es Dios. ¿Sí? Dios es el único que puede salvar, y si Jesús es el único nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual puedan ser salvos, quiere forzosamente que decir que Jesús es Dios o no puede salvar. Versículo 31 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán a sus elegidos. Aquí está otro de esos pasajes. Estaba pensando si hacer la pregunta o no hacerla. No la voy a hacer. Simplemente les voy a decir de lo que se trata. Sí, pero no la voy a hacer. Porque noten aquí, de nuevo, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿En dónde han escuchado eso antes? Y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán a los elegidos. Okay. Vemos esto, algo similar en el libro de Primera de Tesalonicenses, amén, cuando habla del rapto de la iglesia, ¿sí? Entonces, ¿qué está hablando aquí? ¿Está hablando del rapto? ¿Está hablando de alguna otra situación? Acuérdense, la gran tribulación va a durar durante 7 años. Durante esos 7 años muchos van a venir a conocer a Cristo. Durante esos 7 años muchos van a morir por reconocer a Cristo como el Señor y Salvador. Muchos de ellos van a ser atormentados, muchos de ellos van a ser perseguidos, muchos de ellos van a morir sacrificados por haber puesto su fe en Jesús, pero van a salvarse, aun cuando tuvieran que ser martirizados, van a salvarse durante la gran tribulación. Entonces, de nuevo aquí, lo que vemos aquí cuando habla de los elegidos que se mencionan aquí, estos elegidos son aquellos que crean en el Señor Jesucristo durante la gran tribulación, que se unirán a los que ya estaremos en el cielo con el Señor, en el momento que estos ángeles vayan y los recojan a todos para llevárselos. ¿Sí? Son dos grupos de personas diferentes, dos eventos diferentes. ¿Por qué digo que son dos eventos diferentes? Porque son muy diferentes. ¿Me creen? No me crean. Digan, no, ¿de dónde lo sacó? Porque entonces si me dicen, no, ¿de dónde lo sacó? Estoy forzado a explicarles por qué estoy diciendo que este es un evento diferente. ¿Amén? ¿Me creen? Ok. Presten atención, ok, presten atención. De nuevo, noten que aquí dice que el Señor enviará a sus ángeles a juntar a sus elegidos. Amén. El Señor va a estar en el cielo. En mi manera de ver las cosas, va a estar con nosotros celebrando la cena de las bodas del Cordero. Va a estar tan ocupado con sus santos, celebrando, etcétera, etcétera, que va a decir, ángeles, ahora vayan a la tierra y reúnan a todos mis escogidos que han creído durante este tiempo de calamidades, etcétera, etcétera. En el rapto de la iglesia es completamente diferente. Completamente diferente. Noten, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice, les decimos esto con una enseñanza, como una enseñanza del Señor. O sea que esto viene directamente de Dios a Pablo, directamente de Pablo a los tesalonicenses y a través de su carta a los tesalonicenses a nosotros. Y les dice, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, ¿sí?, hablando de después de la resurrección, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. Ahora aquí también nos puede decir, ya ve, va a venir, espérese, no se acelere. No nos adelantaremos a los que murieron, sino que ¿quién? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? En las nubes, para recibir ¿en dónde? En el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. ¿Se dan cuenta? En el pasaje de Mateo 24:31, los ángeles son enviados a recoger a los escogidos. En el pasaje de Primera de Tesalonicenses, el Señor mismo desciende y viene por nosotros. Sí, mis hermanos, yo no sé ustedes, pero yo quiero que Jesús sea el que venga por mí. Yo quiero verlo en las nubes y ser arrebatado a las nubes con él. ¿Saben qué? Lo único malo es que mi esposa va a llegar primero. No solamente ya está ahí en su presencia, porque al cerrar los ojos aquí en la tierra por última vez los abrimos en la presencia del Señor. Pero cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, noten que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ella va a recibir su cuerpo glorificado antes que yo, ¿lo pueden creer? Pero si yo soy el hombre. Ella va a recibir su cuerpo glorificado antes que yo voy a estar, apúrate Señor, apúrate Señor, apúrate Señor. Ya quiero ir a abrazarla, Señor, ya quiero ir a abrazarla. Sí, ella va a recibir su cuerpo glorificado antes que yo, y luego yo voy a ser arrebatado y voy a ser transformado y voy a ser igual que ella, y los dos juntos vamos a estar en el cielo con el Señor para siempre. Sí, oh mis hermanos, tenemos una esperanza grandísima, tenemos una esperanza hermosa, tenemos una esperanza maravillosa en Cristo Jesús. Porque Él es Dios y es el único que puede llevar esto a cabo. ¿Sí? Entonces, al ver estas cosas como cristianos no debemos asustarnos. Al ver estas cosas como cristianos debemos de escudriñar las Escrituras y saber en dónde quedamos cada uno de nosotros y qué es lo que nos espera cada uno de nosotros. Al mismo tiempo nos damos cuenta de lo que les espera a los que se van a quedar atrás después del rapto. Y se los he estado diciendo constantemente esto, les dejamos algo preparado para que sepan lo que va a suceder, amén. Noten el versículo 32, de la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. Aquí está otra de esas partes que podemos o que se pueden malinterpretar o que se pueden ver como simbolismos. Sí, porque en las Escrituras la higuera a menudo se usa como símbolo de Israel. Lo vemos en otros pasajes, la higuera se usa como símbolo de Israel. ¿Sí? Pero aquí no se está usando como símbolo de Israel, aquí no tiene nada que ver con Israel cuando dice de la higuera deben aprender esta parábola. Aquí lo único que se está usando es simplemente como una señal. ¿Cómo? Bueno, pues cuando las ramas de los árboles comienzan a mostrar, cuando los árboles comienzan a mostrar ramas y empieza a haber hojas nuevas y empieza a haber brotos en esas ramas, se sabe que el verano está por llegar. Así de nuevo, quienes vieran estas señales de las que el Señor está hablando aquí, podrían saber que ese día estaba, ¿qué? Muy cerca. Podían saber que ese día estaba muy cerca. Entonces, cuando cuando vean estas señales de las que el Señor está hablando aquí, ese día está cerca. Cuando veamos las señales que nos ha dado antes del arrebatamiento de la iglesia, podemos decir que ese día está cerca. Cuando los que se queden vean estas señales que está dejando escritas aquí, pueden saber que el regreso del Señor está cerca. Versículo 33 sigue diciendo, de la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, de la misma manera que la higuera, ¿sí? Cuando vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. De cierto les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. Otro de esos pasajes. ¿De qué está hablando, pastor? Está hablando de la generación de los discípulos, de esa generación a la que le estaba hablando, o de qué generación está hablando, porque esa generación ya pasó y nada de lo que está diciendo aquí ha sucedido. Y si sucedió, nos agarró de noche y ya nos quedamos y ya no sabemos qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, la idea aquí no es que estas cosas sucederán antes de que
o sucederían antes de que pasara la generación a la que se estaba dirigiendo, sino que está describiendo una era en particular en la que la generación que vea esas señales no va a terminar, no va a pasar. Antes de que la generación que vea y experimente esas señales pase, el Señor va a regresar. ¿Sí se entiende? Entonces no es a la generación a la que se está dirigiendo, es la generación que vea esas señales. O sea que estos eventos se van a dar de una forma tan rápida que todo ello sucederá en tan solo una generación. ¿De cuántos años consiste una generación? 100 años. Sí, entonces todos los sucesos, desde que comiencen las señales, hasta el rapto, hasta la gran tribulación, hasta la segunda venida de Cristo, todo eso va a pasar en 100 años. El problema es a partir de cuándo. ¿De hoy? ¿A partir de 10 años más? ¿A partir de 50 años más? ¿Alguien lo puede sacar? ¿Alguien es matemático aquí para que pueda sacar las probabilidades y posibilidades, etc.? No. De ahí el hecho de que se nos llama a estar preparados. ¿Cuándo? Siempre. Hoy o siempre. Hoy o siempre tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. ¿Sí? Y luego noten lo que dice el versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Pero mis palabras no pasarán. Piensen en eso un poquito, el cielo y la tierra pasarán. No nos podemos imaginar que el cielo y la tierra pasen, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo pasarán? ¿Qué quiere decir? El cielo y la tierra pasarán. ¿Sí? Digo, un día la tierra va a ser destruida, sí, pero no va a ser por el calentamiento global o por el problema climático, como se dice. Va a ser porque Dios va a acabar con la tierra con calor ferviente. Y no hay manera, aunque dejemos de usar estufas de gas, y aunque usemos puros carros eléctricos, y aunque matemos a todas las vacas para que no contaminen el... Si ustedes van a matar alguna vaca, díganme para ir por unos bisteces, ¿verdad? No hay manera que el mundo se vaya a salvar de la destrucción que Dios va a traer sobre ella. Así es que Greta y todos sus amiguitos y ¿saben quién es Greta? Ok, ni lo busquen, no se preocupen. Es más, editen eso, quítenlo del tape, ¿ok? Tape, como si tuviera tape, ¿verdad? Qué bárbaro. Te estás pasando, viejito. No le hace más fácil de editar, ¿no? Más fácil de, nada más lo borramos. Ok, no le hace que diga ella y todos sus amiguitos y todos los demás. No le hace. ¿Sí? El día que Dios diga hasta aquí, va a ser hasta aquí. ¿Sí? Y como creyentes, de nuevo, debemos darle gracias a Dios que no vamos a estar aquí, que vamos a estar con Él. Pero debemos advertir a aquellos de nuestras familias y nuestros círculos más cercanos que todo esto va a pasar, está por pasar, las señales ya están siendo vistas. ¿Sí? Y déjame decirte, si un día me buscas y desaparecí, me fui al cielo. Y si tú quieres llegar, esto es lo que vas a tener que hacer. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Las palabras de Cristo son más seguras en cumplirse que la existencia del mismo universo. ¿Se dan cuenta de eso? Es lo que está diciendo el Señor aquí. Es más fácil que las palabras de Cristo se cumplan, ¿sí? a que no le llegue un día en el cual el universo no va a existir. Imagínense la grandeza del universo, si es que nos podemos imaginar la grandeza del universo, con todo lo que hay en el espacio, con todo lo que el hombre no ha visto, con todo lo que el hombre se ha imaginado porque lo ha visto por medio de telescopios muy poderosos que dicen que lo ha visto. Ahora, yo no soy de esos que la verdad, conspiracy theorists ni nada de eso. Pero hay mucha gente que no cree ni siquiera que el hombre llegó a la luna. ¿Se dan cuenta de eso? Que todo fue una película, todo fue Hollywood el que lo hizo, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes están segurísimos que el hombre llegó a la luna? ¿Nadie? Yo lo vi en la televisión. No podemos estar seguros de nada de lo que el hombre dice que ha hecho o puede hacer. Pero de lo que sí podemos estar seguros es de que la palabra de Cristo se va a cumplir. La palabra de Cristo se va a cumplir. En el Salmo 102, los versículos 25
al 27. Noten lo que dice el salmista hablando a Dios. Tú fundaste la tierra desde el principio y con tus propias manos formaste los cielos. Un día ellos serán destruidos, envejecerán como vestidos usados y tú los cambiarás por otros, pero tú permanecerás. Tú seguirás siendo el mismo y tus años nunca tendrán fin. Ese es Dios. Podemos confiar en Él porque Él siempre va a seguir siendo el mismo. Él no cambia de parecer. Lo que Él ya dijo que va a pasar. No porque Él declare o dictamine que va a pasar, sino porque Él conoce el principio del fin y Él nos puede decir lo que va a pasar. Algunas cosas Él decretó que así van a ser, pero otras cosas van a pasar así simplemente por la terquedad, por la necedad, por la incredulidad del ser humano. El apóstol Pablo escribe en 1 de Pedro capítulo 1 los versículos 24 y 25. Porque todo hombre es como ¿qué? Como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Estas son las buenas noticias que les han anunciado. Son buenas nuevas, saber que Dios no cambia, saber que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que nunca va a llegar el Señor a nosotros y va a decir, ¿sabes qué, Carlos Manuel Alvarado Armendáriz? Ya cambié de opinión contigo. Tú no vas a entrar al cielo. No le hace que tanto creas, no le hace en quién creas, no le hace que tanto hagas o no hagas, tú no vas a entrar al cielo. Ya me caíste gordo. Todos esos chistes sangrones que dices cuando estás predicando, que mi mamá esto, que mi mamá aquello, que. Ya estuvo, loco, ya no quiero nada que ver con. ¿Saben qué? No tengo temor de eso porque Él me ha dicho que me ama, Él me ha dicho que en Cristo soy salvo, Él me ha dicho que la gloria es mía, Él me ha dicho que un día voy a estar en el cielo con Él y yo no solamente creo en Él, le creo a Él que eso es cierto y yo estoy seguro de que va a suceder. Porque Él no cambia de opinión. ¿Sí? Noten, las hierbas, las flores, el hombre cambian con las temporadas, ¿no es cierto? Cambiamos con las temporadas, así como la hierba y las flores. Es primavera y ¿qué sucede? Todo se pone verde. Y mi poco zacate que tengo desaparece y se llena de hierbas. Llega el otoño y ¿qué pasa? Todo se seca y se pone café y se muere y etcétera, etcétera. El hombre ¿cómo es? ¿Todo está bien? Estamos bien contentos, ¿verdad? Ya hice mis taxes y me van a devolver 5,000. Y le creemos al gobierno que nos los va a devolver, ¿verdad? No nos está devolviendo. en fin, vamos a ver. Estamos bien contentotes. Pero ya los hicimos y tuve que pagar. Cambiamos, nuestra manera de pensar cambia, nuestras emociones cambian constantemente, ¿no es cierto? Vamos a estar bien contentos un momento y de repente se nos dice algo o no nos gustó lo que nos dieron para comer o no hubo suficiente algo y de repente hasta el suelo nuestro estado de ánimo. ¿Sí? A veces andamos acá arriba y cualquier cosita viene y nos hunde de nuevo en la depresión y la desesperación y la tristeza. Sí, la hierba, la flor se seca, se marchita, el hombre cambia de opiniones y cambia de estados de ánimo, etcétera, etcétera. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Podemos contar con ello, podemos contar con ella, ¿sí? Podemos contar con ella y aunque nosotros seamos volubles, tan volubles como voluble puede ser a veces, Dios sigue siendo fiel, ¿sí? Luego les advierte algo, noten el versículo 36, les advierte algo. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe, ¿sí? En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Y si solo su Padre lo sabe,
quiere decir que Él tampoco lo sabe. Está diciendo, solo mi Padre lo sabe. Cuando solamente una persona lo sabe, quiere decir que nadie más lo sabe. Pastor, ahí me está tentando una curva, oiga. Porque si es Dios, ¿cómo no lo va a saber si Dios sabe todas las cosas? ¿Que no? No oí muchos amenes. Dios sabe todas las cosas, ¿que no? Entonces, si Jesús es Dios, como usted dice, ¿cómo no va a saber cuándo va a volver? Bueno, pues, Él está diciendo que nadie lo sabe más que el Padre. Y si Él está diciendo que nadie lo sabe más que el Padre, ¿quién soy yo para poner en tela de juicio, de duda, lo que Jesús me está diciendo? Ahora, si ustedes quieren agarrarse a patadas con Sansón y decirle, Jesús, ¿cómo es posible esto? Ustedes háganlo, yo no lo dudo porque Él me lo está diciendo que así es. ¿Sí? Entonces, si Él me está diciendo, solo el Padre sabe, solo el Padre sabe. Si voy a buscar saber, voy a ir ¿con quién? Con el Padre, porque Él es el único que lo sabe. ¿Sí? ¿Pero cómo es posible eso? Debemos recordar que el Señor reconoció, ¿sí?, que ni Él mismo sabía ni el día ni la hora de su regreso, pero también debemos recordar que cuando Jesús dejó el cielo y vino a la tierra, aunque siguió siendo 100% Dios, Él voluntariamente limitó el uso de sus atributos divinos mientras estuvo ministrando aquí en la tierra. No los dejó todos, limitó lo que iba a hacer con los atributos divinos mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Sí? Nunca dejó de ser Dios, pero limitó el uso de sus atributos divinos. ¿Se acuerdan cuando el diablo le dijo, ¿tienes hambre? Convierte estas piedras en pan y come hasta que... ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Podría haber convertido las piedras en pan? ¿Por qué no lo hizo? Limitó sus atributos divinos. Quería venir a enseñarle al hombre que un hombre, con el poder del Espíritu Santo de Dios, y al hablar de hombre estoy hablando de humanidad, ¿ok?, puede vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, someterse a Dios, vivir para Dios, en Dios, por Dios, ¿sí? No perfectamente, pero sí cumplir con lo que el Señor le manda hacer. Entonces, Él voluntariamente limitó el uso de sus atributos divinos. Sintió hambre, se cansó, lloró, se desesperó, se cayó en depresión. Estoy angustiado hasta la muerte. ¿Pero qué no es Dios? Sí, pero se limitó en todas esas cosas por nosotros. Esas son las cosas que yo como pastor y estudiante de la Biblia no comprendo, que el Dios Todopoderoso se haya decidido limitar a ser como yo. Y lo hizo por amor. Lo hizo para venir a mostrarme el camino. Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 7, y les dice que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Sí? No dejó de ser Dios, simplemente se despejó de sí mismo. Decidió no fungir sobre la tierra como Dios. Y todo lo que hizo nos demostró con ello que por medio de la fe nosotros podemos hacerlo también. Él dijo, las obras que yo hago, ustedes podrán hacer y mayores aún. ¿Por qué no las hacemos? No la falta de fe en Dios, no la falta de creer en Dios, sino porque no le creemos a Dios. ¿Quiere decir, pastor, que usted y nosotros podemos sanar enfermos? Si usted le cree a Dios.
Pero yo he orado por enfermos y no han sanado, y le creo a Dios. ¿Por qué no han sanado? Porque no es la voluntad de Dios. ¿Y cómo voy a saber cuando sea la voluntad de Dios y cuando no sea la voluntad de Dios? Tiene que tener esa relación íntima, cercana con Dios a través de su Espíritu para que Dios le revele su voluntad. Esposos, ustedes saben lo que hace enojar a su esposa, ¿no es cierto? Ustedes saben. Ustedes saben exactamente qué tienen que hacer, qué botón empujar, qué hilito jalar para que se enojen, ¿verdad? Esposas también, conocen a sus maridos también. Fíjate lo que va a hacer, ¿ok? Fíjate. ¿Por qué? ¿Por qué se conocen tan bien? Por la cantidad de años que llevan juntos, por la relación que han llevado. ¿Cómo queremos tener ese conocimiento de Dios si no tenemos una relación íntima con Él? Por eso pedimos a diestra y siniestra y nada se cumple, porque estamos orando conforme a nuestra voluntad y no conforme a la de Él. Y la palabra de Dios nos dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, si lo pedimos creyendo, Él lo hará. La cosa es que tenemos que saber su voluntad, pero para saber su voluntad lo tenemos que conocer a Él. Amén. Versículo 37 sigue diciendo, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento hasta el día en el que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten, lo que el Señor está señalando aquí es la indiferencia mostrada por la gente ante el desastre que se acercaba. Hay indiferencia de la gente. Todo lo que estoy hablando ahorita, miles de personas lo van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué? Mucha gente, como el pastor que se fue de cacería. Pastor, un rabí y un sacerdote se fueron de cacería y vieron un venado. Y los tres le dispararon a la misma vez. Estoy acortándolo. Los tres los dispararon a la misma vez. ¿Sí? Y cayó el venado. El problema era que como los tres dispararon a la misma vez, ¿quién le había dado el venado, verdad? Y dijeron, fue el pastor. Pastor. ¿Por qué fue el pastor? Sí, porque la bala le entró por un oído y le salió por el otro. Cientos, miles de personas van a escuchar las palabras que estoy diciendo ahorita. No sé a cuántas, pero a muchísimas de ellas, ¿qué les va a pasar? Les he dicho lo que mi mamá me decía, ¿verdad? Carlos Manuel, quisiera abrirte la cabeza, gritarte las palabras y luego volvértela a cerrar para estar segura de que se quedó ahí. Así como Noé estuvo predicando, así como Noé estuvo diciéndoles, va a venir un diluvio, yo sé que nunca han visto llover, pero esta tierra va a quedar cubierta de agua. Y él se puso a construir el arca. Los demás siguieron como si nada. Y eso es lo que el mundo está haciendo, y eso es lo que muchos pseudo cristianos están haciendo. Se están diciendo estas cosas, están predicando estas cosas, se están advirtiendo estas cosas, están viendo las señales. Y los ven con indiferencia. Así es como va a suceder en estos tiempos. ¿Sí? El Señor está hablando aquí de la indiferencia que se va a mostrar, que va a mostrar la gente ante el desastre que se acerca. Porque mis hermanos, miren, no tienen nada de malo comer, ¿cierto? Contrario, y ahorita algunos estamos pensando en qué vamos a comer, ¿verdad? No tiene nada de malo beber. Agua, ponche, soda, etcétera, etcétera. Inclusive un vaso de vino, si eso es lo que acostumbran a hacer con la comida. No para ponerse hasta las chanclas, pero para comer, ¿verdad? No tiene nada de malo. Sí, no tiene nada de malo casarse, ni tiene nada de malo darse en casamiento, no tiene nada de malo todas estas cosas.
Sin embargo, lo que el Señor está diciendo aquí es que la gente va a estar haciendo estas cosas sin tomar en cuenta a Dios, sin poner atención a las advertencias de la palabra de Dios que se están dando acerca de lo que viene. ¿Sí? Van a estar tan envueltos en las cosas de la tierra que no estarán pensando en las cosas celestiales. Van a estar tan preocupados por todo lo que hay que hacer, por todas las cosas que hay que cumplir, por todos los compromisos, por todas las vacaciones, por todo el trabajo, por la carrera, por etcétera, etcétera, por tener más, mejor, más, no, etcétera. Van a estar tan preocupados por todo eso que las cosas celestiales van a estar muy, muy atrás en la fila de preocupaciones, en la lista de preocupaciones que tienen. Eso es de lo que está hablando el Señor. Sí. Más señales noten, vamos a apurarnos aquí. Entonces estarán dos en el campo y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el molino y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir su Señor. Tanto los que estamos esperando el rapto como los que van a tener que esperar su segunda venida. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. Pablo les dice a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3, en cuanto a los tiempos y las ocasiones no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Cuando a la mujer encinta le llegan los dolores, tiene que tener al chamaco, ¿verdad? Así también es lo que está diciendo el Señor aquí, van a llegar esos dolores y no van a escapar, no va a haber manera porque ya va a ser muy tarde. Y luego les dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual su Señor deja encargado de los de su casa para que los alimente a su tiempo? Bien por el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo eso. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, el Señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y a una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. El Señor nos ha dejado cosas que hagamos. Predicar el Evangelio, servirnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, honrar a nuestros padres, no llevar a nuestros hijos a ira, amar a nuestra esposa, como Cristo ama a la iglesia, someterse al esposo como al Señor en todo. Nos ha dejado un montón de cosas que hacer. Bienaventurado el siervo que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo lo que le dejó para hacer. Ahora no hacemos las cosas porque tenemos miedo de que el Señor no nos vaya a llevar con Él, no. Hacemos las cosas porque estamos agradecidos con Él de que nuestro destino está seguro en Él. Y mis hermanos, si sus destinos están seguros en Él, entonces, como dice Pablo, ¿sí? El amor de Cristo nos constriñe y nos lleva a pensar de que si Él murió por todos, entonces todos nosotros debemos entregar nuestra vida por Él. Todas estas cosas no deben de darnos miedo como creyentes. Todas esas cosas deben de recordarnos la esperanza que tenemos en Él y nos debe llevar a compartir esa esperanza con los demás. E insistir, porque va a llegar el día en el que ya no podremos insistir. Entonces, si se van a quedar atrás, que se queden atrás bien informados de todo lo que está por suceder después de nuestra partida. ¿Sí? Pero seamos y tengamos ese mismo corazón que Dios tiene para con los perdidos, de predicarles el Evangelio, de instar a tiempo y fuera de tiempo, de hacer lo que el Señor nos ha llamado. Amén. El grupo de alabanza va a pasar al frente. Mientras eso sucede, oremos todos juntos. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Dios, por las cosas que nos has enseñado a través de ella. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a guardarlas en nuestro corazón para no pecar contra ti. Señor, como creyentes sabemos que nuestro futuro está asegurado en Cristo.
No tememos los tiempos finales, no tememos que nos vayas a sorprender sin estar cuidando, sin estar velando, porque constantemente como creyentes estamos velando y pensando que hoy mismo pudieras venir por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, entonces a mantener eso en mente siempre, que en cualquier momento vamos a desaparecer de esta tierra y vamos a ser llevados al cielo contigo. Pero, Señor, hay muchos que todavía no te conocen, hay muchos que todavía no doblan la rodilla, hay muchos que todavía no te creen, Señor, que han estado viendo, que ven las señales que ya se cumplieron, pero que aún no han decidido por alguna razón que a veces no entendemos poner toda su confianza en ti. Hoy te pedimos especialmente por esas personas. Cada hermano debe estar orando ahorita por esas personas en sus vidas, sus hijos, sus hijas, sus padres, sus familiares y amigos que todavía no creen, y decir: Señor, no quiero que estas cosas sobrevengan sobre ellos, por favor. Como oraba nuestra hermana Maru esta mañana, si no somos nosotros, manda a alguien a quien sí vayan a escuchar, a quien sí vayan a entenderle. Quizás yo no lo estoy diciendo como debo decirle, quizás no lo quieren escuchar de mí. Señor, manda a alguien que les hable y les diga, y les enseñe, y que puedan creer, Señor, lo que yo ahora creo. Padre, yo quiero que ellos estén conmigo en el cielo. Yo quiero que mis hijos, que mis padres estén conmigo en el cielo. El cielo es el cielo con o sin ellos, porque el cielo es el cielo porque tú estás ahí, pero cuánto más gozo me daría saber que ellos también van a estar ahí conmigo. Señor, sigue abriendo nuestros ojos, sigue abriendo nuestro entendimiento, sigue dándonos la habilidad tanto para que tu siervo explique como para que tu pueblo reciba lo que tienes para nosotros, Señor. Sigue enseñándonos por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén y amén.